La historia de la Navidad está plasmada de acontecimientos simplemente extraordinarios de parte de Dios. Contiene una gran cantidad de profecías como el linaje del Señor Jesucristo, el lugar donde nacería, su nombre, en fin. Es impresionante lo que nosotros encontramos en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese gran plan soberano, Dios usó gente común y corriente en una manera extraordinaria que nos dejan grandes ejemplos a seguir porque son un reflejo imperfecto del perfecto Cristo Jesús. Una de ellas, por ejemplo, es María, quien cambió radicalmente su vida para enfocarse en ese bebé que concibió milagrosamente. Y según Lucas 1:38, ella llegó a decir: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. ¿Y qué tal los pastores que dejaron sus ganados para ir a adorar al bebé que había nacido? Dice la Biblia que volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y que habían visto, como se les había dicho. Lucas 2:20. ¿Qué tal los magos del oriente? Dejaron sus ocupaciones, lo dejaron todo, viajaron muchas millas para ir a adorar a ese niño que había nacido. Dice Mateo 2:10 lo siguiente: estos magos, al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Es más, hermanos, aún los ángeles de los cielos, aún los ángeles descendieron para darle gloria al Hijo de Dios que se había hecho hombre. Dice Lucas 2:13 que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En fin, hay varios hombres comunes y corrientes que Dios usó en una manera extraordinaria. Y uno de ellos es José, una persona que cambió radicalmente su vida para enfocarse en ese niño que nacería y le pondría por nombre Jesús. La Biblia lo describe como una persona justa, lo cual muestra que era un creyente devoto. Resalta su gran obediencia y su conocimiento bíblico que nos deja un gran ejemplo a seguir. ¿Sabes? En esta época de la Navidad es una gran oportunidad para recordar los eventos del nacimiento del Señor Jesucristo. Por eso en esta noche estudiaremos 3 sucesos en la vida de José que te animarán a vivir para Dios en esta Navidad. 3 sucesos en la vida de José que te animarán a vivir para Dios en esta Navidad. Veremos la misión para José, veremos la fortaleza para José y terminaremos estudiando la obediencia de José. Comencemos viendo la misión que recibió José de parte de Dios en el nacimiento de este bebé que llamaría Jesús. Esto te mostrará que en la vida vas a recibir misiones, tareas de parte de Dios que serán oportunidades para darle gloria a Él. No desaproveches ninguna de ellas por complicadas que parezcan, como lo hizo José. Miren lo que dice Mateo capítulo 1, versículo número 18. El nacimiento de Jesús fue así. Hasta ahí. Miren lo que nos está diciendo la palabra del Señor. El verso comienza con una afirmación enfática del escritor bíblico Mateo, quien antes era cobrador de impuestos. Con esta palabra parece que Mateo está buscando aclarar los errores que se habían esparcido sobre el nacimiento del Señor Jesucristo.
Nosotros sabemos que lo que va a decir Mateo a continuación es correcto, porque él fue inspirado por el Espíritu Santo. El doctor Lucas, 10 años más tarde, también comenta que había la necesidad de poner las cosas en orden. Por eso leemos en Lucas 1:3 lo siguiente, palabras del doctor Lucas. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcáis bien la verdad, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Los escritos bíblicos, hermanos, son fuentes confiables, muy confiables. Ahí puedes tú encontrar la inspiración, la revelación del Señor. Pedro nos anima a confiar en la palabra de Dios y no en otras fuentes. Y escribe lo siguiente en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Él nos dice que tenemos también la palabra profética más segura. Pedro pone a las Sagradas Escrituras por encima de cualquier escrito o experiencia humana y nos dice: a la cual hacéis bien estar atentos. Las Escrituras merecen nuestra atención, merecen que nosotros nos empapemos de ellas, nos traen un gran beneficio. También dice Pedro en este versículo que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Te fijas? La palabra es una luz que nos permite ver en medio de este mundo que cada vez se torna más y más oscuro. Querido hermano, en esta Navidad busca ministrar a los tuyos con la palabra de Dios. Es una fuente confiable. Las películas, tarjetas navideñas y otros medios te van a proveer información que muchas veces es incorrecta. Por ejemplo, vas a encontrar tú que la estrella está en el pesebre y luego llegan los magos del oriente. ¿Y sabes? Eso no es verdad. Eso viene de una obra de teatro. O también van a presentar a José y a María en una edad adulta cuando la Biblia es clara y nos dice que eso no es verdad. Eran simplemente unos jovencitos muy jóvenes. ¿O qué tal? Todos están felices y contentos. La realidad que la vida de José y María fue muy difícil, muy complicada, pero eso no te lo van a proyectar en la televisión. Hermano, no confíes en ninguna otra fuente, sino solo en la inerrante e inspirada palabra de Dios. Ministra a los tuyos con la Biblia. No aceptes otras fuentes. En esa inerrante e inspirada palabra de Dios encontramos lo que realmente sucedió en la vida de José. Mira lo que dice este versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El versículo nos indica que José estaba pasando por una gran prueba de parte de Dios. Ponte en sus zapatos, hermano. La mujer en la cual él confiaba, la mujer a la cual él amaba, con la que estaba comprometido, resultó estar embarazada. Y José sabía que él no era el padre de esa criatura, no era el papá de esa criatura que su amada llevaba en el vientre. El relato bíblico dice que María había concebido del Espíritu Santo, pero esa noticia era difícil de creer para José. La situación se complicó más porque el versículo nos dice que se halló. Eso nos da la idea de que ese embarazo ya se notaba y las personas comenzaban a hablar al respecto. Seguramente
José sabía la profecía de Isaías que decía que la virgen iba a concebir. Pero humanamente, si somos honestos tú y yo, es difícil de creer que María era la persona elegida por Dios, ya que desde la revelación de Malaquías hasta este momento habían pasado 400 años de silencio donde Dios no se había comunicado con su pueblo. Este embarazo inesperado cambió la vida de José radicalmente por voluntad divina. José pasó de ser un joven ilusionado, alegre, listo para casarse con la jovencita que amaba, a ser un hombre que se sentía traicionado. Esta no era una situación nada fácil para José, pero sería un gran medio para que él glorificara a Dios, pero todavía no lo sabía. ¿Qué debía de hacer José ante tal noticia tan difícil de creer? Esta situación va a sacar a la luz el verdadero nivel espiritual de José. ¿Sabes? En la vida Dios asigna tareas inesperadas que nos ayudan a darnos cuenta dónde realmente está nuestra fe. Es en este tipo de circunstancias donde se saca lo más profundo que hay en tu corazón. Y sabes, puedes sacar una respuesta mundana que no honre a Dios o una actitud piadosa que dará gloria a Dios. Permíteme preguntarte, ¿qué sacó de tu corazón la última circunstancia difícil en la cual Dios te puso? ¿Qué sacó? ¿Qué salió de tu corazón? Mira lo que sacó de lo más profundo del corazón de este jovencito llamado José y aprendamos de él. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La relación de José con María estaba tan cerca de consumarse que se consideraban esposos. Solo la muerte o un divorcio legal podría invalidar ese compromiso matrimonial. Era tan serio en aquella época que si alguna de las partes moría, la otra se consideraba como un viudo o una viuda. Esto hacía más dolorosa la situación para José, porque su amada estaba embarazada y él no era el padre y estaban muy cerca de casarse. La Biblia indica que José no era como las personas comunes y corrientes. Aquí nos dice que era un varón justo. Y la palabra justo es usada para describir a creyentes que vivían de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia usa esta palabra para describir a personas como Noé, como Job, como Juan el Bautista, como José de Arimatea y otros. Y podemos ver que José realmente era justo porque no reaccionó precipitadamente ante una situación tan compleja como esta. Imagínate, José no había hecho nada impuro con María, pero tampoco quería exponerla a la vergüenza de todos porque la amaba, porque la amaba. Según las leyes de aquella época, había dos opciones para un hombre que era engañado por su prometida. La primera opción era hacer una demanda judicial contra María, la cual sería un acto público y le podía costar la vida a María porque la apedrearían. Dice Deuteronomio 22:20 lo siguiente: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarás a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Wow, esto es duro. La segunda opción era
entregarle una carta de divorcio despidiéndola en secreto, es decir, sin hacer un acto público. Dice Deuteronomio 24:1 lo siguiente: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Estas son las dos opciones que tiene José. Pero la Biblia nos dice que como José era justo, optó por la segunda opción y decidió dejarla ir secretamente. Esto es muy importante, hermanos. Miren el orden de lo que nos está narrando la palabra de Dios, porque es importante. No dice que José fue justo porque le dio carta de divorcio a María. Dice que la dejó ir secretamente porque él ya era justo. Es decir, nos está mostrando cómo debe de actuar una persona justa en medio de la adversidad. Este es un gran ejemplo de parte de José. Esta misión sacó lo que había en el corazón de José. Ahí había un gran amor por María, pero sobre todo una gran fe con Dios. No buscó vengarse, no había rencor, no había amargura, sino fe en que Dios era justo y Él se iba a encargar de todo. José está actuando muy diferente a los hombres del mundo que seguramente hubieran buscado algún tipo de venganza. Como José no le creyó a María, entonces decidió dejarla ir secretamente y descansar en la voluntad de Dios. ¿Y qué tal tú? ¿Qué tal tú? ¿Cómo hubieras actuado tú en una situación similar? ¿Hubieras actuado arrebatada o bíblicamente? La misión para José nos exhorta a actuar piadosamente a pesar de la adversidad y buscar darle gloria a Dios con nuestras decisiones. En esta Navidad, cuéntale a los tuyos cómo Dios usó la adversidad en la vida de José para enfocar su vida en ese bebé que nacería y que se llamaría Jesús. Ya vimos cómo la misión para José debería de animarnos a actuar correctamente a pesar de la complejidad de las circunstancias de la vida. José mostró un carácter piadoso en esa situación y la enfrentó de una manera que no deshonró a su Dios. Ahora veamos cómo José es fortalecido y eso nos animará a confiar en el Señor a pesar de la adversidad. A pesar de la adversidad. Y ese será nuestro segundo punto, la fortaleza para José. Miren lo que dice el versículo 20. Y pensando él en esto, ¿te fijas? José no podía quitarse de la mente por lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo. Nunca imaginó pasar por una situación como esta. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. Hermanos, la situación era tal que Dios envió un ángel desde el cielo a José mientras él dormía. Seguramente no solo estaba asustado, sino que también José estaba lleno de incertidumbres, lleno de dudas. Pero aquí vemos la gracia de nuestro Dios que está obrando misericordiosamente en la vida de José. Dice el resto del versículo que el ángel le dijo: José, hijo de David. Qué palabras, hermanos, qué palabras. Estas primeras palabras del ángel buscan decirle a José: tú no eres ningún desconocido. Yo conozco tu nombre, incluso sé de qué linaje vienes. Esto debería de darle un poco de luz a José, porque él sabía las sagradas escrituras. Y le dice el ángel: no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El ángel en este versículo
revela lo que estaba pasando dentro de José. Él tenía temor, pero el ángel le fortalecía indicándole que no tenía por qué temer casarse con María. Además, le dice la razón por la cual no debe de tener miedo. Todo era parte del plan divino que el Espíritu Santo estaba ejecutando. En ese momento, todo debe de estar tomando forma en la mente de José, que seguramente conocía las profecías. Nadie mejor que él sabía que María era pura, que ella era virgen, que no había conocido varón. El ángel continúa fortaleciéndolo, indicándole lo que va a suceder en el futuro. Mira el versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel le sigue proveyendo más información bíblica a José para fortalecerlo en esta misión tan delicada que Dios le había asignado. No lo dejó solo. Ahora le da el nombre que debería de ponerle al bebé que María llevaba en su vientre y le da la razón de ese nombre. Él debía de llamarse Jesús. Jesús. Y de hecho el ángel le dio la misma instrucción a María. Leemos en Lucas 1:31 que el ángel le dijo: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús. Ese nombre debió de darle más fortaleza a José y seguridad, quien seguramente sabía las escrituras, porque el ángel no le está explicando nada, no le está dando más información. Ahora él iba comprendiendo mejor lo que estaba sucediendo. Ponerle ese nombre sería de suma importancia en aquella época, porque el nombre era mucho más que una etiqueta como lo es en nuestros días. En nuestros días las personas no piensan tanto en las implicaciones del nombre, pero en aquella época era muy importante el nombre. Se acostumbraba a poner el nombre al 8º día cuando era circuncidado el varón. Era una gran fiesta, una gran celebración. El nombre representaba el carácter del niño o la misión que ese niño iba a tener en la vida. Básicamente en aquella época conocer el nombre era conocer a la persona. En el caso del Señor es interesante porque un solo nombre no lo podía describir en su totalidad. Por eso, si tú buscas en el Nuevo Testamento o en la Biblia, vas a encontrar más de 200 títulos que se le asignaron al Señor Jesucristo. Y es que Él era Dios hecho carne, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el Señor de señores, se había hecho carne. Pero su nombre sería Jesús para describir su misión. Ese nombre de Jesús en aquella época era muy común. Por eso cuando leemos acerca del Señor Jesucristo, se dice su linaje o de dónde era, dice Jesús de Nazaret. De hecho, el historiador Flavio Josefo indica que él conocía por lo menos 12 personas que se llamaban Jesús. En el Nuevo Testamento encontramos a 2 o 3 personas que también se llamaban Jesús, pero el Señor Jesucristo le daría un valor a ese nombre que trascendería tiempo y fronteras. El nombre de Jesús para el bebé era muy apropiado por la misión a la cual venía a este mundo. Jesús es la forma griega del nombre Josué en hebreo y significa Dios salva. Y la Biblia resalta esta misión para este bebé que nacería. Dice Lucas 2:11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Dice Lucas 19:10 porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice Primera de Timoteo 1:15
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Es claro que el Señor Jesús vino con la misión de salvar pecadores como tú o como yo. El Señor respaldó ese nombre con una autoridad tal que se usó para hacer maravillas en el nombre de Jesús. Milagros fueron hechos en ese nombre. Personas fueron sanas en el nombre de Jesús por los apóstoles. Por ejemplo, nosotros leemos en Hechos 3:6. Mas Pedro le dijo a este cojo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. En este ejemplo, el Señor le dio a Pedro esa autoridad por medio de ese nombre. Así como un policía recibe la autoridad de la ley y puede decir alto en el nombre de la ley. No hay nada especial en la persona del policía. Lo especial está en la autoridad que la ley le ha delegado a ese policía. El nombre de Jesús no es una frase mágica que en cuanto tú la repitas, cosas suceden. No era así. El poder estaba en las personas que el Señor había escogido para designarles esa autoridad, así como la policía recibe la autoridad de parte de la ley. Lo que el ángel estaba haciendo con este nombre también era fortalecer al temeroso José por medio de las Escrituras. Esto que estamos leyendo no era obra de la casualidad, sino del plan soberano de Dios. Mira, el versículo 22 nos da una explicación. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Al inicio José no lo alcanzaba a ver, pero él estaba haciendo el cumplimiento de esa profecía de Isaías. Él estaba jugando un papel importante en esa profecía que se había hecho 700 años atrás. Pero ahora él podía ver mejor la fidelidad de Dios, quien estaba cumpliendo su promesa declarada a través del profeta Isaías. Ese nacimiento virginal era la señal de parte de Dios de que el Mesías prometido había llegado a salvar. Emmanuel, Dios con nosotros, estaría en este mundo con el propósito de salvar. Por eso se llamaría Jesús. Esto debía de fortalecer a José en gran manera, quien sabía las sagradas escrituras. ¿Y qué tal tú? ¿Qué tal tú? ¿Qué piensas cuando te hablan de la autoridad del nombre de Jesús de Nazaret? ¿Qué pasa por tu mente? También debería de fortalecerte, porque precisamente en ese nombre fuiste salvado, fuiste limpiado y fuiste justificado. Mira lo que dice Primera de Corintios 6:11. Pablo dice lo siguiente: y esto erais algunos. Nosotros éramos personas muy diferentes, llenas de pecado, esclavos de maldad. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo nuestro Dios. En el momento de la prueba, confía en Dios meditando lo que el Señor hizo por ti en el nombre de Jesús. Bueno, pues ya vimos cómo la misión y la fortaleza de José llegaron, y eso nos exhorta a vivir para Dios en esta Navidad. Ahora veamos cómo José obedece, y eso nos va a animar a glorificar a Dios en todo momento a pesar de la adversidad. Y ese será nuestro tercer y último punto: la obediencia de José. Hasta este momento hemos leído que José
José ya tiene toda la información sobre ese niño que nacería y se llamaría Jesús. Pero ahora José tiene que hacer algo con esa información. Él tiene dos opciones. Una, obedecer a Dios a pesar de los riesgos y la dificultad que se le va a venir a su vida. O número dos, darle carta de divorcio en secreto a María, aunque eso es noble, no era la voluntad de Dios. ¿Y tú qué harías en una situación así? ¿Tomarías el riesgo que Dios te pide tomar? ¿O harías las cosas fáciles aunque parezcan bien? Mira lo que hizo José. Versículo 24. Y despertando José del sueño, entonces meditó y evaluó los riesgos para ver qué le convenía más. ¿Dice eso tu Biblia? No, claro que no. Mira lo que dice. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. La Biblia deja claro la obediencia de José. Fue inmediata. No lo pensó, no titubeó, no dudó, sino que dio un paso de fe y obedeció. No puso el pretexto de que solo fue un bonito sueño. No tuvo miedo a la vergüenza o a los peligros que iba a enfrentar. Él simplemente dio un paso adelante y dijo: heme aquí, Señor, estoy para servirte. Confió plenamente en Dios y obedeció. Y María, de hecho, hizo lo mismo. Ella dio también un paso de fe y se puso en las manos de Dios a pesar de los riesgos que ella iba a enfrentar. Dice Lucas 1:38 las palabras de María: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermanos, no sé si lo alcanzan a ver, jóvenes, pongan atención en lo que estamos leyendo. Qué hermosa imagen tenemos aquí. Un matrimonio de dos jovencitos viviendo para el Señor sin importar las consecuencias. ¿Cómo hacen falta jovencitos así en nuestros días? Que ambos busquen darle gloria al Señor sin importar los riesgos. Lo importante es glorificar al Señor. Pero sabes, José no solo obedeció en casarse con María, él también obedeció en algo más. Mira el versículo 25 lo que nos dice: pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús. José también obedeció a Dios y le puso al bebé el nombre Jesús, porque su misión era salvar al más vil pecador. No les importó las costumbres de aquella época, cómo se escogía el nombre. Ellos fueron firmes y obedecieron a Dios. Pero esto no fue todo en lo que obedeció José. Habría más instrucciones difíciles, complejas, que vendrían de parte de Dios. Por ejemplo, se le pidió que cambiara su residencia y que se fuera a Egipto. Leemos nosotros en Mateo 2:13 lo siguiente: después que partieron ellos, es decir, los magos del oriente, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Y qué hizo José en cuanto se despertó? Mira el versículo 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Ese viaje fue largo y arriesgado porque huía del sanguinario Herodes, pero él obedeció inmediatamente. Más tarde, Dios le pediría que arriesgara nuevamente su vida regresando a otra ciudad. Dice Mateo 2:22 lo siguiente: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá.
pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Nuevamente José hizo un viaje largo y riesgoso, pero obedeció al Señor sin titubear y sin cuestionar. Y quizás en este momento está pasando algo por tu mente así. Claro, pastor, pues si a mí un ángel me hablara, ¿usted cree que no le obedecería? ¿En serio? ¿Tú crees eso? Hermano, si tú ahorita no obedeces, no vas a obedecer aunque un ángel se te apareciera. Tu problema no es de información. Tenemos suficiente información confiable para obedecer. Tu problema es de pecado. Es más, déjame darte un ejemplo de una persona que le habló Dios y no obedeció. ¿Quién es esa persona? Jonás. Jonás, dice Jonás 1:1, vaya manera de empezar el libro. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Y qué hizo Jonás? Desobedeció. Desobedeció al mismo Dios. Su problema no era de información confiable. ¿Qué tal Herodes, los sacerdotes y los escribas cuando llegaron los magos a adorar a Jesús? Dice Mateo 2:4 lo siguiente. Y convocados todos los principales sacerdotes, miren qué junta tuvieron los donde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Estos hombres tuvieron acceso a la estrella, a las escrituras, a la información de los magos y no obedecieron. Ahora tenemos acceso a mucha más revelación e información de la que tenía José. No hay pretexto. No hay pretexto. Dice segunda de Pedro 1:19 y lo leo nuevamente, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No podemos restarle méritos a José porque se le apareció un ángel y obedeció. Claro que no. Hermano, tú tienes suficiente información de Dios. ¿Por qué te atreves a no obedecer al Todopoderoso? ¿No te das cuenta que vas contra la corriente? ¿No te das cuenta que estás dando cosas contra el aguijón? Aprende de este jovencito José, que con la poca revelación que tuvo, obedeció sin titubear. Termino con esto. La época de la Navidad nos proporciona una gran oportunidad para meditar en lo sucedido cuando Dios se hizo hombre. Y entre estos acontecimientos extraordinarios, Dios usó a gente ordinaria como tú y como yo. Y entre estas personas estaba este jovencito José. La Biblia no nos proporciona muchos detalles acerca de José. Es más, no se registra ni una sola palabra dicha por este joven, pero nos da lo suficiente para retarnos a vivir para nuestro Dios, sin importar la misión que Dios ponga en nuestras manos. Su conocimiento bíblico de José era notorio. No hubo necesidad de darle detalles de lo que estaba sucediendo porque conocía las profecías de las Escrituras. ¿Y qué decir de su obediencia, hermanos? La verdad nos reta. Es una de las cosas que la Biblia resalta de este jovencito. José aceptó su compleja misión de parte de Dios y su vida dio un giro para enfocarse en ese niño que nacería
y que se llamaría Jesús. Jesús. ¿Y qué tal tú, mi hermano, mi amigo? ¿Tu vida gira alrededor de Jesús como la de José? ¿Tu obediencia es inmediata como la de José? ¿Has abrazado la misión que Dios te da? ¿Has obedecido a pesar de los cambios y riesgos que debes de tomar, los cambios en tu vida? Como vimos en la vida de José, no temas dar un paso de fe. Dios no te dejará solo. Él te proveerá lo necesario para que cumplas esa misión y para fortalecerte. Anímate y fortalécete pensando en el significado del nombre de Jesús. Recuerda que Dios salva. Esto implica que Dios se hizo hombre para venir a salvar a pecadores que no tenían esperanza como tú o como yo. Y gracias a eso tenemos perdón de pecados, vida eterna y un hermoso propósito para vivir hasta que Dios nos llame a su presencia. Y sabes, eso es motivo suficiente para celebrar en esta Navidad y decir gloria a Dios. De parte de nuestra iglesia Believers Fellowship, queremos desearles una muy feliz Navidad y un bendecido año nuevo. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, qué maravilloso ejemplo tenemos de este jovencito José, pero qué devoción a su Dios, qué obediencia, Señor, qué conocimiento. Ayúdenos, Padre Celestial, a aprender de estos ejemplos imperfectos que son un reflejo del perfecto Hijo de Dios, Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, por su palabra que nos enseña a ver la vida de una manera totalmente diferente. Ayúdenos a vivir para su gloria y que en esta Navidad recordemos que Dios se hizo hombre para salvar a pecadores como nosotros. A usted sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos.